¿Qué pasaría si descubrieras que el diario íntimo que escribes para no perder la cordura, con direcciones inventadas y lanzado al vacío del sistema postal, accidentalmente acaba de desmantelar a la red criminal más peligrosa de tu ciudad? Híjole, pues es una premisa que te vuela la cabeza, la verdad. Totalmente. Y bueno, hola, qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva entrega de DFC Books. Así es, qué emoción estar de regreso con una historia tan intensa. Y antes de arrancar con todo, por favor, dejen en los comentarios cualquier petición de libros que les gustaría que analizáramos en el futuro. Sí, de verdad leemos absolutamente todas sus sugerencias. Exacto. Nos encanta armar estas exploraciones literarias basándonos en lo que a la audiencia le intriga. Y bueno, hoy traemos a la mesa una novela que es un absoluto caballo de Troya. O sea, comienza con una premisa que te hace creer que estás leyendo un género en particular y de repente... Da un giro brutal. La novela se llama No todos los amantes se llaman Romeo, escrita por Josep Balbanel y Albert Monclús. Una joya de la literatura, por cómo maneja la tensión. ¡Claro! Y el objetivo de este análisis a fondo no es hacer un simple resumen de una historia de amor adolescente. A ver, nuestra misión es desenmarañar el mecanismo completo. Sí, como un enamoramiento inocente, o quizá obsesivo. A la distancia, ¿no? En un vagón del metro de Barcelona. Exactamente, cómo eso termina convirtiéndose en el epicentro de una peligrosísima red de tráfico de drogas, extorsión y secretos familiares. Es que es una locura. Y justo esa mutación de géneros literarios es lo que hace que esta obra sea tan fascinante de diseccionar. Totalmente de acuerdo, pero antes de sumergirnos en la logística criminal y los giros de tuerca, tenemos que establecer el terreno de juego. Claro, el contexto de los personajes. Sí, hay que entender quiénes son las piezas centrales de este tablero, porque fíjate que las diferencias socioeconómicas entre ellos son verdaderamente el motor de toda la historia. Pues por un lado está nuestro protagonista, ¿verdad? El narrador de la primera mitad del libro, Romeo. Ajá, Romeo. Él es un joven de clase trabajadora, repartidor en un supermercado. Y su realidad no es solo difícil, es asfixiante. Es que, vive en un departamento minúsculo en el barrio de Cornellá con otras 6 personas. Exacto. Para él, escribir cartas que nunca planea enviar no es un pasatiempo, es un mecanismo de pura supervivencia. Sí, claro. Y por el otro lado de la moneda tenemos a Toña, o Antonia Castells. Que es esta chica de 15 años de la que Romeo se enamora en secreto. Solo observándola a la distancia en el tren de Sarriá. Y, ella viene de una familia adinerada y, de la noche a la mañana, es repentinamente exiliada a Madrid. Así es. Y aquí es donde la dinámica se pone interesante. A ver, es que me cuesta trabajo empatizar de inmediato con Romeo aquí. Porque, si lo pensamos fríamente, obsesionarse con una chica que solo ves en el transporte público. Sí, con la que nunca has cruzado una sola palabra. Exacto. Y empezar a idealizarla de esa manera... ¿no cruza esto la línea de lo romántico a lo perturbador? Es un enamoramiento completamente unilateral. Es una observación crucial. Y de hecho la novela juega con esa incomodidad a propósito. Ah, o sea, los autores saben lo que están haciendo. ¡Claro! No nos presentan un romance idílico. Nos presentan una radiografía de la evasión psicológica. La motivación de Romeo para fijarse en Toña no nace de un amor genuino. Porque no la conoce. Justo, nace de una necesidad desesperada de escapar de su entorno. El capítulo 2 nos detalla cómo es su vida diaria. 7 personas viviendo en 2 habitaciones. ¡Qué fuerte! Romeo duerme en una litera doble, separada solo por una cortina, ¿no? Sí, en un cuarto de 6 metros cuadrados junto a 3 de sus hermanos. Y para colmo, su padre es un taxista que perdió su propio vehículo por problemas de alcoholismo. Y su madre es adicta al bingo. O sea, el panorama es desolador. Por eso Toña no es una persona para Romeo. Es un símbolo. Representa todo lo que él no tiene. Silencio, espacio, limpieza. Y pues la tranquilidad económica de ese barrio acomodado de Sarriá. Hay un detalle sensorial en el primer capítulo que te golpea durísimo. A ver, cuéntanos. Romeo menciona que su historia huele a ropa sucia y a cola hervida. Híjole, sí. Cuando lees eso, entiendes exactamente de qué está huyendo. Y el detonante de toda esta locura ocurre cuando esa vía de escape visual desaparece. Porque un día de repente Toña ya no está en el tren. Ajá. En su rutina de ir a trabajar, Romeo nota que falta. Y al escuchar a escondidas a las amigas de Toña en el vagón, descubre que no está enferma. Sino que la han mandado a Madrid como castigo. Exacto. Y aquí Romeo toma una decisión fascinante.
Como una especie de sortilegio, decide escribirle cartas para curar su ausencia. Pero las manda a direcciones totalmente inventadas, ¿verdad? Sí, pone cosas como calle Desesperación sin número, Madrid. Digo, es como meter un mensaje en una botella y lanzarla al mar. Totalmente. No lo hace esperando que alguien lo escuche. Solo necesita liberar la presión para no colapsar. Es que el acto de escribir funciona como una válvula de escape terapéutica. Y lo vemos muy claro cuando Romeo redacta sus cartas desde un bar ruidoso. Ah, sí, porque el caos de su propia casa le impide escuchar sus pensamientos. Exacto. Pero la narrativa da un giro radical cuando la ensoñación ya no le es suficiente. Romeo decide cruzar la línea y pasar a la acción. Que es cuando contacta a la amiga rubia, Alina. Sí, para conseguir su dirección real en Madrid. Ese es el punto de no retorno. En el momento en que Romeo deja su rol pasivo y exige entrar en la realidad de Toña, el tono de la nodera sufre un choque violento. Y vaya que es un choque, porque en el capítulo 5, cuando Romeo finalmente consigue la dirección gracias a Lina, su curiosidad lo empuja a ir a espiar la casa de Toña en Barcelona. Y ahí es donde se da cuenta de lo que realmente significa esa diferencia de clases. El jardín enorme, un Ferrari rojo impecable estacionado afuera. Y al chofer altísimo y musculoso. Es la confirmación visual de esa brecha abismal. Pero bueno, lo verdaderamente grave ocurre poco después. Sí, cuando intenta irse. Exacto. Cuando Romeo se aleja, es acorralado en un callejón oscuro por dos matones, que son conocidos como el Bono y el Sky. Una escena de muchísima tensión. Lo arrinconan, le ponen una navaja en el estómago y le exigen que les entregue una, libretita. Y Romeo, por supuesto, está aterrorizado y no tiene ni la más remota idea de qué hablan. Es que ahí, el barniz de novela juvenil se resquebraja por completo. Romeo se salva de puro milagro gracias a la intervención de su hermano mayor. Roberto. Que es un gran personaje, sí. Roberto escucha el alboroto y, con una astucia callejera impresionante, lanza un ladrillo contra el cristal de una joyería cercana. Claro, para que suene la alarma. Exacto. Alguien grita que viene la policía y los matones salen huyendo. Roberto mete a Romeo a la fuerza en un taxi y lo saca de ahí. Y aquí es vital detenernos en la figura de Roberto. Así es, porque él es el puente entre la ingenuidad de Romeo y este abismo que se acaba de abrir. Pero a ver, antes de hablar más de Roberto, analicemos lo que acaba de pasar. Digo, una chica rica de 15 años, un Ferrari, y de repente dos matones en un callejón amenazando a nuestro protagonista con una navaja por una libreta cifrada. Suena a película de gángsteres. Justo. ¿Cómo pasamos de la idealización romántica a esto? Queda clarísimo que esa figura inalcanzable y perfecta del tren esconde un mundo bastante perturbador. O sea, nada cuadra. Y es precisamente Roberto quien ayuda a descifrar por qué no cuadra. Roberto trabaja como barman en una coctelería de lujo cerca de las Ramblas. Un entorno súper pesado. Totalmente. Atiende tanto a celebridades adineradas como a operadores del crimen organizado. Él conoce perfectamente el lenguaje de los bajos fondos. Claro, tiene calle. Exacto. Y es él quien le hace ver a Romeo que el Bono y el Sky no son simples pandilleros buscando robarle la cartera. Son matones a sueldo. Profesionales, que están buscando un objetivo muy específico, una agenda que, según la lógica del inframundo, debe contener información valiosísima. Como para justificar un asalto a mano armada a plena luz del día. Y además nos empezamos a dar cuenta de que Lina, la supuesta amiga del alma, tiene sus propias agendas ocultas. Sí, porque ella incluso había ayudado a Romeo a falsificar una carta con la letra de Toña para engañar a su familia. Son demasiadas señales de alerta. Banderas rojas por todos lados. Y a pesar de todas esas luces rojas, de casi ser apuñalado en un callejón, Romeo está tan ciego por concretar su fantasía que decide seguir adelante. Es que es necio. En el capítulo 12, toma la decisión de viajar a Madrid para entregarle a Toña unos papeles en persona. Se lanza al vacío. Y bueno, justo en este momento donde Romeo cruza el umbral de su fantasía hacia la vida real, y por cierto, a quienes disfrutan cruzar estos umbrales literarios con nosotros, por favor, no olviden suscribirse a DFC Books. Sí, de verdad, suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos análisis cada semana. Así es, pues volviendo al libro, Romeo toma un tren, el Talgo Pendular, y llega a Madrid. Y ahí conoce a un taxista peculiar apodado Penicilinas. Qué buen personaje el Penicilinas. Buenísimo.
Un hombre con un sexto sentido que nota inmediatamente que este chico de Barcelona está caminando directo hacia una trampa. El trayecto en ese taxi construye una atmósfera de fatalidad inminente increíble. Sí, Pero el punto de quiebre absoluto, digamos, la demolición total del castillo de Romeo, ocurre cuando finalmente logra infiltrarse hasta la habitación de Toña. híjole, esa parte me dolió leerla. Después de arriesgar su vida, Romeo espera un reencuentro de película, una mirada de reconocimiento, un abrazo. Y la realidad le da una bofetada despiadada. Toña lo mira aterrada, completamente confundida. Es que no lo reconoce en absoluto, ni siquiera sabe su nombre. Tiene que ser el momento más aplastante de toda la historia. Romeo le dice, soy el chico del metro, y ella sigue en blanco. Es que toda esa historia de amor, todas esas sonrisas cómplices, Resultan ser una invención de su propia soledad. Todo ocurría solo en su cabeza. Es devastador. lo es. Pero, fíjate, la humillación personal pasa a segundo plano cuando, en el capítulo 13, la trama revela su verdadera magnitud. Sí, porque Toña siente la obligación de explicarle por qué está realmente escondida en Madrid. Y aquí cae la bomba. Confiesa que sí la exiliaron por haberse enamorado, pero de Jesús, alias el gusano. Que es nada menos que el hermano mayor de su supuesta mejor amiga, Lina. Esa confesión es la llave que abre la caja de Pandora. Toña revela que la fortuna de su familia no proviene de negocios legítimos. Ah, claro, la familia Castells. Exacto. Años atrás estuvieron al borde de la ruina, pero su hermano mayor, Víctor, logró recuperar el imperio manejando Anaconda. Anaconda, que formalmente es una empresa de mensajería urbana. Pero en la práctica es la red de distribución de drogas más eficiente y expansiva de todo Barcelona. Y fíjate que los autores nos muestran aquí una evolución fascinante del crimen. Los mensajeros en moto, con sus mochilas, son el camuflaje perfecto en una ciudad caótica. Se mueven a plena luz del día indetectables, desbancando a las mafias tradicionales. Es una logística brillante y aterradora, porque se aprovecha de la invisibilidad de la clase trabajadora que hace entregas. Nadie voltea a ver dos veces a un repartidor. Exactamente. Pero la traición se vuelve aún más profunda. Resulta que Jesús, el famoso gusano, nunca tuvo un interés romántico real en Toña. Fue una manipulación desde el día 1. Sí, él conocía las operaciones de Anaconda y la convenció, explotando el resentimiento que ya sentía hacia su familia, de robar una libreta desde dentro de su mansión. La libretita. La famosa libreta que los matones buscaban en el callejón. Esa mera. Una libreta física que contenía, de forma cifrada, todas las rutas, contactos y horarios de los traficantes. Y a ver si lo analizamos desde una perspectiva moderna, el plan de Jesús es básicamente un ataque de ransomware analógico. Me encanta esa analogía. Es que no está infiltrando computadoras, está secuestrando el algoritmo logístico de la mafia desde adentro, a través de un cuaderno de papel, para cobrar un rescate millonario. Y lo más perturbador es la frialdad de los antagonistas. Lina y Jesús son adultos jóvenes, súper calculadores. Manipulando como peones de ajedrez a dos adolescentes vulnerables, Toña y Romeo. Es como construir un castillo de cristal romántico, abrir la puerta y descubrir que el sótano es un laboratorio de la mafia. Sí, es una dinámica de poder profundamente asimétrica. Y justo cuando tenemos todo el panorama de esta conspiración expuesto, en el capítulo 14 la novela es un movimiento estructural magistral. Ah, ¿sí? ¿La segunda parte del libro? La voz narrativa cambia por completo. Ya no es Romeo quien nos cuenta la historia. Quien toma la palabra ahora es Julia. Y la introducción de Julia cambia todas las reglas del juego. Es un personaje fascinante. Ella es una empleada de correos en Madrid, y su capítulo es, literalmente, una carta que ella misma le escribe a Romeo. Es una anomalía burocrática maravillosa. Nos relata cómo, sentada en su monótono trabajo clasificando correspondencia, empezó a notar estos sobres rarísimos. Sobres que venían de Barcelona con direcciones absurdas. Como calle de gilimontescos y capulletos. Y, en lugar de desecharlos, pues la curiosidad humana le ganó. Los abrió, empezó a leerlos y se enganchó. Se convirtió en la lectora invisible de un diario íntimo en medio de un sistema estéril. Pero, a ver, su rol trasciende el ser solo una espectadora. El giro ocurre cuando intercepta la última carta de Romeo. Esa carta desesperada que él escribió en el bar, relatando que Lina y el gusano estaban a punto de llegar. La que despachó sin siquiera ponerle estampillas por el pánico.
Y cuando Julia la lee, se da cuenta de que la prosa melancólica acaba de transformarse en evidencia criminal. Evidencia de un secuestro real y un peligro inminente. Así que Julia decide saltarse los protocolos y acude directamente al comisario Flores de la policía. Y aquí, a ver, quiero hacer una pausa, porque esto plantea una situación súper interesante. Sí, muy compleja. Julia, al abrir cartas que no estaban dirigidas a ella, comete un delito federal de violación a la correspondencia. Gravísimo. Se arriesgaba a perder su empleo, su pensión y a terminar en la cárcel. Exacto. El fin justifica los medios, porque su intromisión en el sistema es la única razón por la que las autoridades se enteran del secuestro. El eslabón burocrático más aburrido termina siendo la chispa que hace explotar a toda la red criminal. Es una ironía tremenda. Es el choque entre un sistema criminal súper eficiente y la empatía humana que es impredecible. Y el propio Romeo, en el capítulo 15 que cierra la historia, reconoce esto. Él retoma la narración escribiéndole una carta de respuesta a Julia. Donde no la juzga en absoluto. Le agradece profundamente. Le dice que su indiscreción humana le dio sentido a todo el caos. Romeo nos detalla cómo la denuncia de Julia, más la información del taxista, desencadenó un asalto policial masivo. En la casa de Vallecas, donde Lina y el gusano los tenían retenidos. Rescatan a Romeo y a Toña, y la onda expansiva llega hasta Barcelona, desmantelando por completo a Anaconda. Podríamos pensar que ahí termina todo, ¿no? Final feliz y ya. Pero Roberto, el hermano mayor, le revela la verdadera magnitud del complot. Siempre hay un pez más grande. Exacto. Lina y el gusano no eran unos simples oportunistas independientes. Roberto descubre que ellos eran peones de cárteles internacionales muchísimo más grandes. Porque Anaconda estaba abarcando demasiado mercado en Europa con su modelo de mensajería. Se sentían intocables. Así que las mafias antiguas plantaron a Lina y a Jesús como una bomba de tiempo interna para destruir a Anaconda desde adentro. O sea, lo que Romeo experimentó fue solo daño colateral de una guerra corporativa entre carteles. Y fíjate, para subrayar qué tan profundas son las raíces de este bajo mundo, el libro revela que Roberto aprovechó todo el caos policial para su propia misión. Ah, sí, viaja a Granada y rescata a su hermana, Sara. Que estaba atrapada en una secta. Las ramificaciones del crimen afectaban a la familia de Romeo por vías que él ni sospechaba. Es un cierre donde todas las piezas se encajan de una manera casi asfixiante. Pero a la vez, llegamos a ese detalle final que es una ironía bellísima. El nombre de Romeo. Sí, en su carta a Julia hace una confesión. Él empezó su primera carta diciendo, no todos los amantes se llaman Romeo, y durante toda la lectura asumimos que era un seudónimo. Un mecanismo de defensa. Ajá, pero resulta que su verdadero nombre, el de su acta de nacimiento, sí es Romeo. Y al final, tras sobrevivir a todo esto, firma con ese nombre, pero ahora con orgullo. Es un gran cierre. Y si conectamos este desenlace con el mecanismo general, nos deja con una tesis espectacular, ¿no crees? Totalmente. A ver, dime. Vivimos en una era dominada por la tecnología. Los cárteles en este libro operaban con logística de punta, vehículos veloces, rutas cifradas. Era un imperio del crimen moderno. Ajá. Y sin embargo, la única cosa capaz de vulnerar esa fortaleza no fue un hackeo cibernético. Fue una simple carta de papel, un diario metido en un sobre, enviado a una dirección falsa, que fue interceptado únicamente por la empatía de una cartera aburrida. ¡Qué locura! Es una reivindicación gigantesca de que el factor humano sigue siendo el elemento más imprevisible y poderoso del mundo. Un grito de auxilio lanzado al vacío que hizo colapsar a un imperio de narcotráfico. Es la prueba definitiva de que a veces los errores del sistema son los que imparten justicia. Y bueno, con esta reflexión queremos agradecer inmensamente a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este análisis. Así es. Fue un viaje bastante intenso, pero fascinante. Muchísimas gracias a todos por sintonizar DFC Books. Sigan leyendo y sigan enviando sus comentarios con sugerencias de libros. Estaremos muy pendientes de leerlos todos. Y recuerden siempre, las páginas de una novela pueden parecer inofensivas, pero el mundo de la literatura esconde secretos muchísimo más grandes y oscuros de los que aparenta la portada. ¡Hasta la próxima!